Trazos de venganza. Después de unos años, mi padre ascendió y le ofrecieron un nuevo puesto como administrador en México. La compensación era buena, así que aceptó. Nos mudamos al Distrito Federal, a una zona de clase alta. Aprender español fue fácil para todos, incluso para mi hermana de 7 años. Aunque en casa seguimos hablando japonés. A pesar de la influencia católica en México, nuestra familia sigue creyendo en el sintoísmo. Los espíritus nos protegen incluso fuera de Japón. Cuando era joven, no buscaba llamar la atención, era delgada, no usaba maquillaje y respetaba las costumbres familiares vistiendo decentemente. Soko creció con mentalidad abierta en comparación con Japón, pues aquí, la libertad de expresión y mentalidad liberal eran evidentes, y sus amigas también adoptaron esto. Con el tiempo, la belleza de Soko fue notable, sus ojos se tornaron verdes y su cabello largo. Abuela y hermana hacían rituales anuales para la buena fortuna, siguiendo creencias sobre ser amables y llevar luz a quienes viven en dolor o odio. Y desearía decir que las cosas se mantuvieron así, pero sería mentira. Pues, México vivió una tragedia que nos afectó profundamente y eso me lleva a contar esta historia. Hay algo en esta tierra, una especie de magia que puede sacar lo mejor o lo peor de una persona. No creía que vería tanta oscuridad, pero la presencié cuando Soko cumplió 15 años. Atraía la atención de todos, reuniendo a sus amigas cada fin de semana para actividades típicas de adolescentes. Cada uno ocupado en sus asuntos, mi padre trabajando a tiempo completo. Los fines de semana, me entretenía viendo programas, leyendo o simplemente disfrutando de días relajados en casa. A veces, cuando mamá estaba en Cuernavaca, me quedaba con mi abuela y Soko. Aunque, como mencioné, mi abuela prefería pasar tiempo con amigas, tuvimos algunas conversaciones profundas y las disfruté. Y recuerdo haberle preguntado a mi abuela por qué aún no había desarrollado algún don. No lo sé, hija. Aquí deberías plantearte algunas preguntas, pues despertar el don es algo que debes desear realmente. Tu madre ha pasado por mucho debido a ello. No todas las personas pueden sacarle provecho y tal vez te estás librando de algo mal, quién sabe. Pero, abuela, parece que a Soko no le afecta. A ella le encanta ser diferente, mírala, parece que se come el mundo a mordidas. No vaya a hacer que el mundo termine comiéndosela a ella. No digas esas cosas, abuela, pues asustar no es bueno. Ser el mal hacia los demás puede devolverse, es la lección que nos trae la dualidad. Así que no lo olvides y cuida bien tus palabras. Y en realidad, no experimentaba envidia por el don de Soko. Quizás, en el fondo, hubiera deseado ser un poco más como ella, más femenina y atraer la atención de los hombres. Anhelaba la confianza que ella poseía para interactuar con los mexicanos y desenvolverse en la vida social. Mientras ella exploraba la vida social, yo me sumergía en mi cuarto, leyendo, estudiando y descubriendo más sobre el nuevo país en el que residíamos. Mi abuela, por su parte, recorría la casa esparciendo sahumerios y quemando inciensos, ofreciendo plegarias a los espíritus para que nos protegieran y cada uno encontrara su propio camino. Aunque deseaba que el destino fuera como esas nubes de algodón enormes que se ven en escenas de anime o caricaturas. La realidad de la vida era mucho más cruda y no dudaba en propinarnos golpes inesperados. Soko aprendió sobre el sufrimiento el día que conoció a Rodrigo, a quien ella llamaba Ro, un modelo o artista que solía aparecer en televisión protagonizando novelas. Solo un hombre así pudo conquistar el corazón de mi hermana. Aunque al principio su relación parecía ideal, solo duró unos 5 meses. Mi padre, arraigado en viejas costumbres, me hizo prometer guardar el secreto de la relación, siendo yo la única conocedora de lo que realmente ocurría entre Soko y Rodrigo. Soko solía visitar mi cuarto por las noches para compartir detalles de su relación, y yo intentaba brindarle consejos, especialmente para que se cuidara.
Pero una noche, Soko entró con una expresión melancólica. Sus ojos claros reflejaban cansancio y estaban llenos de lágrimas. Al preguntarle qué pasaba, respondió con tristeza: «Lo quiero mucho, es mi vida, pero no siente lo mismo por mí, hermana. Pues, sé que en otra secundaria tiene una novia llamada Rosalinda, una chica rubia, delgada y pecosa». Lorena me lo contó y las dos fuimos a esperar a Rodrigo en esa otra escuela. Y allí presenciamos cómo Rodrigo la esperaba y se besaba con Rosalinda al salir. Él jugó con mis sentimientos y solo estuvo jugando conmigo. Y después de estas palabras, Soko apoyó su rostro en mis piernas y comenzó a llorar, con el corazón completamente destrozado. Acaricié su largo cabello y traté de consolarla. Le dije que no se preocupara, resalté lo hermosa y joven que era y que aún tenía la oportunidad de conocer a alguien diferente. Le expresé que era momento de reconocer su propio valor y que siempre contaría con el amor de su familia. Y permaneció sobre mis rodillas hasta que finalmente se quedó dormida. En las semanas siguientes, Soko lucía muy deprimida. Nuestros padres estaban preocupados, pensando que podría estar enferma. La abuela los tranquilizó, explicando que su falta de ánimo se debía a los cambios propios de la edad y al agobio de los espíritus. Aunque eso fue lo que dijo la abuela, yo sabía que lo hizo para protegerla de los incómodos interrogatorios de nuestros padres. A veces, no somos conscientes de las consecuencias al relacionarnos con cierto tipo de personas, y para Soko, fue un terrible error involucrarse con alguien como Rodrigo. En la escuela, comenzó a difundirse un relato sobre ella. Rodrigo inició el hostigamiento, afirmando que era una cuchillona, una figura del folclore japonés, una mujer de extraordinaria belleza maldecida por no alimentar a su hijastro, transformándose así en un yokai llamado Futakuchiona, que significa mujer de dos bocas. Y según nuestra creencia, este ser posee la habilidad de mover sus cabellos como serpientes y lanzar maldiciones. Rodrigo propagó estas historias, incitando al resto del mundo a mofarse de mi hermana. De acuerdo con nuestras creencias, los yokai son espíritus que existen desde la creación del mundo y han coexistido incluso con los primeros seres humanos. Sin embargo, algunos de estos seres se manifiestan con los deseos egoístas de las personas. La tristeza por la traición de Rodrigo y el acoso de los compañeros empezaron a afectar a mi hermana. Una tarde, regresó a casa con el cabello corto, prácticamente rapado. Papá y mamá tomaron la situación en serio y exigieron respuestas. Mi hermana, cansada de la situación, les contó sobre el acoso de sus compañeros y lo ocurrido con Rodrigo. Sin perder tiempo, mis padres se dirigieron al director. Recordemos que mi papá estaba a cargo de una empresa automotriz en México, lo que nos permitía estudiar en los mejores colegios del país. Por supuesto, los directivos no se quedaron de brazos cruzados y expulsaron inmediatamente a Rodrigo. El resto de los compañeros solo recibió una llamada de atención, advirtiéndoles que si continuaban con el acoso, tendrían la misma suerte que Rodrigo. Pero en lugar de solucionar las cosas, esto empeoró la situación. Pues cada compañero parecía convertirse en un enemigo. Mi abuela intentó levantarle el ánimo a Soko y fue la primera vez que nos mostró el libro que había pasado de generación en generación por las mujeres de la familia. Contenía instrucciones para solicitar favores a los espíritus, pero Soko no podía concentrarse en nada. La chica popular, segura y divertida que siempre había sido mi hermana se convirtió en alguien querido pero vacío. Vacío parece ser la palabra que mejor podría describirla. Soko parecía estar vacía por dentro. A pesar de todo, intentó seguir con su vida, concentrándose en estudiar y mejorar sus calificaciones. Y como familia, tratamos de mostrarle todo nuestro cariño y apoyo. Sin embargo, hay cosas que hasta el día de hoy no puedo entender. He buscado respuestas en libros y religiones que tratan con los mismos espíritus, pero aún no logro comprender completamente el flujo del destino.
Aquella mañana, cuando estaba en la preparatoria en mi último semestre, tuve clase de filosofía y me avisaron que mis padres me esperaban en la dirección. Nunca podré olvidar la expresión de mi mamá y la seriedad de mi padre. Habían llamado desde la secundaria de Soco. Mientras el conserje hacía la limpieza, encontraron el cuerpo de mi hermana en el baño de mujeres de la escuela. Estaba vestida y su rostro estaba completamente amoratado por los golpes. Además, presentaba rasguños en todo el cuerpo. La información oficial que nos llegó fue que abusaron de ella y después la golpearon hasta que dejó de respirar. No puedo expresar con palabras el odio que sentí en ese momento hacia esos despreciables que lastimaron a mi hermana y también contra mí misma. Mi hermana logró cambiarse de escuela e iniciar de nuevo. Debí hablar con mis padres y contarles lo que había vivido con Rodrigo. Pude decirles que mi hermana seguía siendo molestada por los compañeros. Sin embargo, como dicen en México, lo que pudo ser no existe, y pagué muy caro por mi silencio. Perdí a mis 2 hermanos y, de nuevo, por la única hija de la familia. Podría decir que para nosotros, que intentamos tener fuerza de espíritu, esta fue una prueba que podríamos superar. Pero no fue así. Mi familia de alguna manera se separó y mis padres apenas hablaban, para nada. Lo único que decían eran las frases básicas, como deseos de buen provecho a la hora de comer, buenas noches y buenos días. Mi abuela, por su parte, experimentó una transformación notable. La energía armoniosa que siempre la rodeaba se tornó pesada y gris. Resultaba difícil estar cerca de ella sin sentir la necesidad de escapar a otro lugar. Se retiró a su propio mundo de los espíritus, leyendo con desesperación el libro y encerrándose en su cuarto. Después del funeral de mi hermana, mi padre trajo a casa un cachorro que encontró en la calle. No era de raza, más bien un perrito mestizo de unos 3 meses. Estaba tan delgado que se le veían las costillas y los huesos de la columna. Tenía un pelaje amarillo y áspero. Este perrito se convirtió rápidamente en una especie de escape para el duelo que afectaba a la familia. La abuela le preparaba sopa con huevos de pollo para que se recuperara. Al llegar de la preparatoria, solía jugar con él. Pues, de alguna manera, ese pequeño ser nos mantenía unidos durante un tiempo. Después de 1 año, mi abuela monopolizó por completo al perrito, a quien llamaremos yo. Los 2 se convirtieron en amigos fieles, al menos así parecía. La muerte de mi hermana se convirtió en un tema que se evitaba por completo, y permaneció tranquilo hasta que comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas. La primera persona en fallecer fue Rodrigo. Nos enteramos por las noticias de que lo encontraron en el jardín de su casa, en ropa y castrado, con el cuerpo lleno de arañazos. No eran marcas de una persona, sino más bien de un animal. La policía no pudo encontrar ningún culpable, ya que no había pruebas que incriminaran a alguien más. Pues para todos, eran eventos espantosos e inexplicables, pero yo ya había escuchado sobre ese tipo de muerte. Al enterarme de la noticia, salí de clases y llegué a casa. La única persona allí era la abuela, a quien encontré en la mesa del comedor. Al escucharme llegar, no hizo ningún movimiento. Cuando entré, un recuerdo claro, es el momento en que dejó la taza sobre la mesa y, sin apartar los ojos del suelo, susurró: «Te estaba esperando, hija». Los recuerdos de esa época me abruman por completo. Si me enfoco lo suficiente, puedo sentir el miedo y la culpa corriendo por mis venas. Pero en ese momento, aún era muy joven y había cosas que no comprendía con claridad. La abuela tenía una mirada firme, imponente como una montaña. Aunque llegué con una serie de preguntas acusatorias, la mirada de la abuela fue suficiente para hacerme bajar la guardia. «Abuela», le dije con la voz entrecortada, «Rodrigo está muerto, y algo parece amenazar a todos». «Ya lo sé», respondió. «Asume, y no soy la única que va a morir. Fuiste tú, ¿verdad?».
Lo sabía. Lo supe cuando dijeron cómo murió. Y sí, tú debes ayudarme. Ven, te voy a enseñar algo. Mi abuela se deslizó por el corredor de la casa y la seguí hasta su habitación. En el trayecto, noté algo que no había percibido desde la muerte de Soko. Mi familia se volvió más silenciosa, como si cada uno estuviera en su propio universo, sin conexión aparente. Esta atmósfera influyó para que todo se volviera más extraño. Más que una familia, parecíamos un grupo de personas sin parentesco compartiendo la misma casa. Hacía mucho que no hablaba con mis padres ni con mi abuela, y tampoco tenía tiempo para jugar con Yo, el perrito que mi padre adoptó después del funeral de Soko. Por esa razón, no me había percatado de que mi abuela estaba diferente. Antes, disfrutaba estar cerca de ella, pero ahora no soportaba la energía opresiva que la rodeaba. Fue la primera vez que noté algo fuera de lo común. Mientras caminaba detrás de la abuela, vi una especie de manto negro que caía sobre su cabeza, se movía de manera voluntaria y abrazaba su espalda. Mi primera reacción fue asustarme, aunque no era algo nuevo, ya que este tipo de don en las mujeres de mi familia se había dado por generaciones. Finalmente, llegamos a su habitación. Al entrar, percibí un ligero olor a carne podrida, disimulado con flores y abundantes inciensos. La abuela se acercó a un mueble que parecía hecho de unicel o plástico. Era una puerta que nos llevaba al otro lado. Al agacharnos para pasar, el hedor se hizo insoportable. El cuarto era amplio, y lo primero que vi fue un pequeño poste donde estaba amarrado el cuerpo de nuestro perrito Yo. Estaba en los huesos, ya que la abuela lo había dejado sin comer durante semanas. Su cuerpo era esquelético, sin cabeza, con un charco de sangre seca y moscas revoloteando. La abuela me llevó al lado de la mesa, donde la visión me dejó al borde de la histeria. La cabeza de Yo estaba en una charola con comida recién preparada, frutas y vino de la cava de mi padre. Mi reacción fue llevarme las manos a la boca, temiendo que mi alma se escapara en cualquier momento del cuerpo. Pero, la abuela reveló algo que me dejó helada. Explicó que los rituales que practicaba tenían un propósito. Existían porque eran útiles y servían para algo. Yo, el can que se unió a nuestra familia después de perder a Soko, era parte de esos rituales. Lo amarré a un poste justo después de la muerte de Soko, nuestro dolor estaba expuesto y yo podía sentir también los latidos de nuestros corazones. Según la abuela, yo era el elegido para convertirse en un ser especial. Lo mantuve atado, sin comida ni agua, pero le dejaba un plato lleno de carne, al cual solo podía llegar con la nariz. Observaba cómo salivaba mientras padecía de hambre, emitiendo lamentos suplicantes. Después de varios días de este sufrimiento, me acerqué a él y le acaricié las orejas y el lomo. Comencé a comunicarme con él y le hice una proposición: la vida de los perros es insignificante, pero le ofrecía una elección. Si me obedecía en todo a partir de ese momento, lo liberaría y le permitiría alimentarse como un ser especial, persistiendo como un yokai. Lo miré a los ojos, y aunque lloraba y me miraba con resignación, supe que aceptaba mi oferta. La abuela continuó narrando que la muerte de Yo fue el primer suceso. Después, sucesos extraños empezaron a ocurrir. Rodrigo fue el siguiente en perecer, castrado y cubierto de arañazos. La abuela afirmó que ella misma había influido en estos eventos, utilizando a Yo como canal para vengar la muerte de Soko. Reveló que, aunque la cabeza de Yo estaba en la casa, su espíritu se había trasladado a un ratón más ágil y pequeño. Este ratón se encargaba de llevar el mal a la persona que la abuela quería perjudicar. Oír toda esta información de la boca de mi abuela me dejó en estado de shock. Cada palabra que pronunciaba me hacía cuestionar su verdadera naturaleza. La abuela también explicó que Rodrigo fue el primero en fallecer porque él planeó el ataque a Soko. 2 de sus amigos la torturaron hasta que dejó este mundo. La abuela concluyó diciendo que vengar la muerte de Soko era nuestro deber y,
que los otros 2 jóvenes aún vivían fuera de la ciudad. Sus familias los protegían y la abuela planeaba hacerles pagar por sus acciones. Me estremecí ante la idea de que un simple ratón se convirtiera en un instrumento de venganza. Ahora entendía que la muerte de Soko había cobrado 2 miembros de nuestra familia y no podía recuperar a ninguno de ellos. Mi abuela me pidió que la acompañara y dejáramos al ratón cerca del hotel. No podíamos acercarnos demasiado, ya que los padres probablemente habían puesto vigilancia. La abuela preparó el altar y se postró en el suelo, pidiéndome que hiciera lo mismo. Así que, sin dudar, seguí su indicación. En ese momento, haría cualquier cosa que la abuela me pidiera, no por temor, sino porque todo lo que estaba viviendo era abrumador. Siempre he creído que la fuerza de la vida supera mi resistencia. Ambos inclinamos nuestras cabezas al suelo, y la abuela comenzó una petición en japonés. Era específica, instando al Inugada a actuar con astucia y pasar desapercibido, similar a lo que hizo con Rodrigo. Su misión consistiría en castrar y golpear a los objetivos hasta la muerte, reproduciendo lo que habían hecho con mi hermana. Las palabras resonaban con alegría en la boca de mi abuela, quien saboreaba la venganza como si disfrutara de una deliciosa comida. Al pronunciar las palabras, observé humo negro sobre la mesa de la ofrenda, adoptando la forma de yo. «Ya está satisfecho», se fue, afirmó la abuela. Era hora de ir al hotel y ella volvió a colocar el mueble en su lugar. Al salir, me confesó que ella no tuvo nada que ver con la creación de ese lugar secreto. Al parecer, ya venía con la casa. La abuela emergió del baño con el pequeño ratón entre los dedos. Subimos al auto y ella notó que ya había desarrollado el don. No podía ocultarme nada. La abuela me entregó el ratón con delicadeza, recordándome las tardes que pasé con yo cuando era un simple perro. Nos estacionamos a 3 cuadras del hotel y la abuela me indicó que dejara el ratón en el suelo. Mi sorpresa fue grande al notar lo sumiso que era. Al alejarme y pensar en lo que deseaba, sabía que no podía pedirle que no causara daño a esos hombres. Susurré solo que murieran con el menor dolor posible y vi al ratón correr entre las calles a toda velocidad. Esa fue la última vez que vi a yo. Subimos al auto y el viaje de regreso transcurrió en total silencio. Esa noche, mientras cenábamos, tocaron la puerta. Era la policía buscando a mi padre para realizar las preguntas de rutina sobre su paradero y compañía. Mi padre lo invitó a entrar y nos enteramos de que otros 2 involucrados en el caso de Soko habían fallecido por envenenamiento. Vomitaban sangre hasta su deceso. Mi abuela me lanzó una mirada de odio y alejó su rostro. La muerte de esos hombres no trajo satisfacción ni a mis padres ni a mí. La única persona que disfrutó de esta venganza fue la abuela, y mi petición parece haberla incomodado mucho. Después de ese incidente, hablamos muy pocas veces. Durante el tiempo que permaneció viva, continuó utilizando Linugada, pero yo decidí no volverme a involucrar. 2 años después de estos eventos, mi abuela también dejó este mundo. Los médicos atribuyeron su fallecimiento a cáncer de hueso, pero yo sabía que su alma se había consumido por dentro, debido a sus malos deseos. Antes de morir, mi abuela me legó un libro familiar con todos los rituales de las mujeres de mi familia, esas mujeres a las que conocían como brujas. No tardé en deshacerme de él, quemándolo lo más rápido posible. Aunque el don se quedó conmigo, nunca pude desarrollarlo como Soko. A veces, puedo percibir presencias que acompañan a la gente, pero nada que considere realmente impactante. Con el tiempo, encontré a un buen hombre mexicano que me enseñó a disfrutar de las maravillas de este país. Tuvimos 2 hijas y un hijo varón, pero ninguna de mis hijas nació con el don. Al parecer, fui la última portadora de esa infortunada maldición. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante.
Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.